mejor, ¿no? Bueno, pues muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias a este acto que convoca Vox Toledo y quiero, para comenzar, dar las gracias, por supuesto, a las personas que me acompañan en la mesa, a José Luis Barceló, colaborador de Javier García Isaac en la radio, y por supuesto a Javier García Isaac, pues el autor de estos 2 libros que hoy venimos a presentar. También quiero dar las gracias a los miembros del Comité Ejecutivo Provincial que me acompañan y bueno, y a todos vosotros por asistir. Muchos de vosotros ya nos conocemos, ya hemos estado en muchos actos y os agradezco muchísimo que hayáis venido esta tarde aquí a la presentación, porque es importante darle la mayor difusión a este tipo de actos, pero no por el hecho del acto en sí, sino por lo que conlleva, por el contenido y porque después seamos capaces de transmitirlo en la provincia. ¿Por qué? Voy a explicar brevemente la intención de Vox Toledo a la hora de organizar este acto y después haré una presentación, por supuesto, del autor que hoy nos acompaña. ¿Por qué Vox Toledo ha decidido hacer este acto, esta presentación de estos libros? Bueno, pues yo creo que si uno lee los títulos de los 2 libros, que es Historia criminal del Partido Socialista y el PSOE contra España, pues yo creo que se da una idea, escuchando a Abascal en el Congreso de los Diputados, de por qué Vox ha decidido presentar estos 2 libros en Toledo, y es porque estamos en la misma cruzada, podríamos decir, estamos en la misma batalla, en la misma pelea, que es pues erradicar el socialismo, ya no solo del Congreso de los Diputados o de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas en forma del Partido Socialista, sino erradicar el socialismo como pensamiento y como manera de ver la vida de todos los ámbitos en los que se rige. Bueno, pues Vox ha venido, y lo he dicho fuera de los medios, pero lo digo aquí también claramente, Vox no ha venido solamente a entrar en gobiernos, que también, no ha venido solamente a gobernar, que también, esa es la vocación que tiene Vox, ha venido a gobernar para cambiar esa idea socialista que lo impregna todo, que poco a poco está coartando la libertad del ser humano, que está disminuyendo la iniciativa privada del ser humano y que está disminuyendo la capacidad de libertad y, por supuesto, otras muchas, podríamos decir, opciones que el ser humano pueda tener después ante formas de ver la vida. Eso es lo que quiere Vox. Vox quiere darle otra visión, Vox quiere hacer, a través de su partido, que cambie la visión de la gente y que pueda haber muchísima más libertad, que pueda haber más respeto por la vida, que pueda haber más respeto por la iniciativa privada. En definitiva, que el Estado no sea el que rija, el que dirija y el que haga y nos diga lo que tenemos que hacer y pensar. Bueno, pues en esa sintonía, y sobre todo centrándonos hoy en el Partido Socialista, que es el máximo exponente de esta visión y de este control, pues hemos querido hacer esta presentación. Yo voy a pasar ahora a hacer una presentación más formal, es decir, a hablar de Javier García Isaac, y lo tengo apuntado como para que no se me olvide absolutamente nada. Javier García Isaac es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y destaca como periodista, locutor y escritor. A día de hoy dirige y presenta el programa En la boca del lobo en Informa Radio y es director general del grupo de comunicación EDA-TV. A lo largo de su trayectoria ha participado en múltiples medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, y ha colaborado con diversos diarios, especialmente sobre análisis político. Como autor, Javier García Isaac ha publicado varios libros centrados en el análisis histórico y político de España. Entre ellos se encuentran Cita con la historia, Franco en el banquillo, junto a Fernando Paz y Álvaro Romero, La Segunda República sin complejos e Historia criminal del Partido Socialista. Sus obras se caracterizan por una narrativa directa y crítica, siempre apoyada en documentación y hechos que buscan confrontar las versiones oficiales sobre los acontecimientos que han marcado la historia reciente de nuestro país. Hoy el libro que presenta, aunque va a hablar de los 2, supongo, ¿verdad, Javier? Pero el libro que presenta hoy es El PSOE contra España, la historia criminal continúa, publicado por la editorial Actas en 2025. Profundiza en lo que el autor considera episodios oscuros y controvertidos de la trayectoria del Partido Socialista Obrero Español, desde finales del siglo XX hasta la actualidad, con un enfoque crítico hacia sus decisiones, alianzas y acciones políticas. Se describe como una obra que busca documentar actos de violencia, corrupción y golpismo, centrándose en el periodo actual, el sanchismo. Bueno, pues sin más dilación, voy a ceder la palabra primero a José Luis Barceló, colaborador de Javier García Isaac en la radio,
y os reitero mi agradecimiento por haber acudido a este acto. Espero que sea útil para todos nosotros y para Vox en la provincia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Daniel Arias, presidente de Vox aquí. Y muchas gracias también a esa capacidad de organizar, desde luego a la editorial Actas, a Luis Valiente por convocarlo y a Javier, Javier García Isaac, sin su esfuerzo, su tesón y su visión acerca de, a veces futurible, ¿no? Porque él se mueve mucho por intuiciones y por presentimientos. Yo le conozco hace muchos años y la verdad que esté hoy aquí es una desgraciada y desgraciada casualidad, porque nos hemos visto esta mañana muy pronto y nos hemos despegado, por desgracia para él, a lo largo de todo el día. Ha sido un cúmulo de coincidencias bastante desafortunadas para él y probablemente para todos ustedes. Yo llevo mucho tiempo al lado de Javier y sé por qué estoy al lado suyo, y una de las cuestiones, aparte de la amistad que me profesa y que es recíproca, yo creo que es por esa visión que tiene acerca de la política, ¿no? y de la sociedad, y esa intuición muy a largo plazo de lo que puede llegar a ocurrir. Cuando él empezó a hablar de la historia criminal del Partido Socialista, ni siquiera estaba ese libro publicado y él ya era, con una tenacidad y un periodismo de investigación. Yo soy periodista también y llevo mucho tiempo junto a Javier García Isaac. Se ha movido mucho por intuiciones políticas y ver también cómo se movían otros políticos, o sea, qué es lo que estaba haciendo el PSOE, qué es lo que estaba haciendo el PP, y esa situación desfavorable, por desgracia, de la política nacional, ¿no? Estamos seguramente aquí porque estamos descontentos, ¿no? Y eso es un denominador común para muchos españoles, ¿no? A mí esta mañana me preguntaban acerca de lo que yo podía hablar esta tarde aquí. Claro, nos contaba de chistes verdes, de gordos y de calvos como yo. Evidentemente eso ya no se puede porque está proscrito. Chiquito de la Calzada no podría estar hoy contando ningún chiste, ¿no? Seguramente no sería posible. Hay que hablar por necesidad de las cosas que nos preocupan a todos, que es la política, la sociedad y la economía. Y luego yo creo que efectivamente hay una cuestión, y es clave, y es la legitimidad que tiene el Partido Socialista para estar donde está ahora mismo, ¿no? Porque es la primera vez, se está hablando ahora mucho de la transición. Ayer se desclasificaban los papeles del golpe del 23F y bueno, pues es la desgraciada coincidencia también de que casualidad, ¿no? Que nos tenemos que acordar de Antonio Tejero Molina, que tomó parte en ese golpe y que moría el mismo día que se desclasificaba parte de esos papeles. Si nos retrotraemos a la transición, ha sido un fracaso absoluto, ¿no? Porque estamos ahora hablando de esta historia criminal y de esta situación, por desgracia y de forma lamentable, porque la transición y la democracia han fracasado. O sea, tenemos que llegar a la conclusión. Se está hablando todo el día de reforma de la Constitución y probablemente la gran responsabilidad de esto, si no toda, la tienen los partidos que han tomado parte, los partidos mayoritarios, el bipartidismo, el Partido Socialista y el Partido Popular principalmente, ¿no? Que son los que han estado llevando el control, los mandos de esta nave que ha sido España en los últimos 40 y tantos años. Yo creo que bueno, ahora mismo hay una falta de legitimidad. El Partido Socialista, tenemos un PSOE que, como bien desgranaba Javier en el primer libro, Historia Criminal del Partido Socialista, que lo tenemos aquí, y ese segundo tomo, que es una continuidad y la apertura a una etapa posterior. No podemos hablar de una historia antigua del PSOE, no es una historia en lejanía, que es lo que ocurrió en la Guerra Civil o después, sino que es una historia reciente, porque por desgracia también para nosotros los designios de nuestro país han sido llevados por un grupo, por una cúpula, ya podemos decir, criminal, de unas organizaciones políticas que, bueno, ejercitan el poder de esa forma. Además, se podría ser corrupto y ser competente, pero es que además son ineficaces, o sea, ni siquiera son corruptos y competentes, son corruptos e ineficientes, ¿no? Y esa es la desgracia de todos los españoles. Te puedes dar cuenta de que estás con un sistema corrupto que te saja los impuestos, pero que tiene cierta eficacia, como ocurre en otros países, que por cierto hay una corrupción, pero es más eficaz que en España. La historia criminal del PSOE no hay que verla solamente en la distancia de esa historia criminal que está desgranada en los libros de Javier, sino que efectivamente, como se desgrana también en los capítulos, y especialmente en el último tomo, el PSOE contra España,
es una historia reciente, no es una historia pasada, una historia antigua, no es la historia del año 34 como arranca la guerra civil, sino que es una historia reciente de nuestra política. Yo creo que hay una falta de legitimidad por parte del PSOE, además importante, porque tenemos, y ha sido de forma consentida, por primera vez en la historia de España, un partido socialista que se ha encaramado al poder con una falta total de legitimidad. No ha ganado ninguna elecciones municipales en las dos últimas legislaturas, no ha ganado las autonómicas, ni siquiera las más recientes, no ha ganado las extremeñas y las de Aragón, no va a ganar probablemente tampoco las siguientes, va perdiendo votos, es decir, que pierde apoyo social y popular y apoyo en esa decisión que es la que toma el ciudadano que vota, el votante, emitir su decisión, que ya es clara, dice el PSOE, no queremos al PSOE y quieren que ganen otros, y sin embargo, a pesar de eso, bueno, sin ganar tampoco unas elecciones generales, tenemos un partido socialista que domina los mandos. Quien ganó las elecciones no está en el control de mandos. El Partido Popular es el que probablemente debería estar ahí, no está, y parece que no ocurre nada con que no esté. Este probablemente es uno de los peores momentos del PSOE y sin embargo le tenemos pilotando la nave. Y el Partido Popular está en uno de sus mejores momentos probablemente y tenemos que verle empeorar. De aquí en el futuro probablemente nos esperan cosas que todavía ni siquiera hemos calculado, y yo creo que de eso Javier nos puede hablar de ahora en adelante, qué es lo que nos puede esperar también en esa historia criminal. Javier, muchas gracias. Bueno, gracias a tan ilustres compañeros, amigos como Daniel, como José Luis de Barceló, con palabras inmerecidas, ¿no? Gracias a todos los que han tenido a bien venir hoy aquí y que esta mañana me estaban escuchando en la boca del lobo. A mí cuando me dicen, te escucho todas las mañanas y me alegras la vida, el día, bueno, pues ese es el mayor piropo que me pueden decir. Y como siempre digo, eso de que el halago debilita es mentira. A mí el halago me hace más grande, así que si me ven por la calle y me halagan, yo estoy encantado. Dicho lo cual, estar en Toledo, en la ciudad imperial, también es motivo de orgullo y satisfacción, que diría el Golfo del Golfo. Pero el estado de aquí, de verdad que para mí supone, invitado por Vox Toledo, algo muy especial. Algo muy especial porque sé el camino que han recorrido muchos de los que hoy estáis aquí, afiliados, cargos públicos, simpatizantes. No es un camino fácil dar la cara en un partido que está criminalizado y un partido que además tiene la razón, que eso es importante, porque sí, porque la tenemos. Y digo la tenemos porque me siento partícipe. Y hablando del tema que nos ocupa, yo ya reconocí que tengo varias obsesiones y una de ellas es el PSOE. Tengo una obsesión enfermiza con el PSOE. Sobre todo porque el PSOE es incompatible con el desarrollo de España. No hay partido que haya hecho más daño en la historia de España que el PSOE. No lo digo yo, si uno estadísticamente, yo no soy matemático, yo soy más bien de letras, vamos, más bien no, soy exclusivamente de letras, desde que cayó una calculadora en mi mano, yo soy de los que llevaba ese Casio, que llevaba la calculadora, ¿os acordáis? Soy incapaz de hacer una suma. Pero si uno estadísticamente analiza cuándo ha sido la peor época de España, han sido todas en las que el PSOE ha estado en la vida pública. No ha habido nada que se salve del PSOE. Cuando Luis Valiente me dijo, joder, vamos a escribir sobre el PSOE, ¿y qué título le ponemos? Pues al final llegamos a la conclusión, este primer tomo, de que historia criminal del Partido Socialista. Hubo amenazas, no podéis, vamos a secuestrar la edición, para ti, bueno, que alguien me demuestre que lo que está en estas páginas, en este libro, es falso. No hay manera. Al contrario, luego la opción por la que han optado es por silenciarlo. No vamos a hablar de él y así pues que pase desapercibido. Creo que no lo han conseguido porque ha tenido un notable éxito. Me decía una amiga mía, Patricia, oye, no conozco a nadie que no lo haya leído dentro de mi entorno. Efectivamente. Y una vez uno que lee cualquiera de los dos tomos y sigue votando al PSOE o simpatiza con él, es que es un auténtico sinvergüenza, por no llamarle otra palabra mayor. Esto lo digo con la mano del corazón, porque si tú sabes que son unos ladrones, que son unos cabrones, que son unos asesinos, y no, yo que les sigo votando, eso es tu mierda. Es que no hay otra, no encuentro otra justificación, pero aunque son familias míos, que por desgracia tengo algunos cuñados, digo, cuñado, en lo político eres un mierda. Porque si sabes lo que sabes,
y no es capaz de rebatirme eso, es que eres un miserable en lo político, que no en lo personal, aunque muchas veces suele coincidir ambas cosas. Volviendo al PSOE, me ha dicho Daniel, 30 minutitos para que luego pues pueda participar parte del público y que lo desee, o alguna pregunta, alguna duda. Comentaba que el PSOE nace el 2 de mayo de 1879, ¿os acordáis de los 40 años de Israel? Ya van para 145 años rodando, bueno, 40 de vacaciones, efectivamente, que casualmente es el único periodo de España en los que hemos tenido prosperidad de los últimos 90 años. Y me voy a explicar, esto es un dato objetivo, no es apología de nada, es un dato absolutamente objetivo. El 2 de mayo de 1879 se funda el Partido Socialista, el fundador Pablo Iglesias Pose consigue el acta de diputado en 1910. Y la primera vez que interviene en el Congreso de los Diputados es un día de San Fermín, un 7 de julio. Y la primera intervención pública que hace en el Congreso es para amenazar con un atentado personal a Antonio Maura, que era el líder del Partido Conservador. 2 semanas después, Antonio Maura sufre un intento de asesinato y salva la vida milagrosamente. Estaba en una estación de tren en Barcelona. En esta intervención del fundador, que se supone era el honrado, el presidente de las Cortes, si no me equivoco, era el conde Romanones, y le ofrece la posibilidad a Pablo Iglesias, el fundador, el que amenaza de muerte al jefe de la oposición, no al jefe de la oposición, al líder del Partido Conservador, de que se retracte y que retire esas palabras, esa amenaza de muerte. Y por supuesto, Pablo Iglesias, sabiendo que dice que no la retira. Es decir, esta fue la carta de presentación. Lo único digno que hace el PSOE es colaborar con la dictadura de Primo de Rivera, porque es verdad que Largo Caballero vendría a ser como un secretario de Estado de Trabajo. No lo hizo por el bien del pueblo español ni de la clase obrera, porque lo que pidió a cambio y se le concedió era la ilegalización de la CNT. ¿Y por qué? Porque entre la CNT y la UGT se mataban, sobre todo en Cataluña, sobre todo en Barcelona, por el matonismo y a ver quién controlaba el negocio de la amenaza del sindicalismo. Eso fue el motivo por el que colaboraron con la dictadura de Primo de Rivera. Dictadura, por decirlo de alguna manera. Luego todos traicionarían a Miguel Primo de Rivera, sabemos el final, se va al exilio y a los 2 meses y poco mueren en el exilio. Llega el Pacto de San Sebastián en 1930, que es lo que trae la Segunda República, y el PSOE ni sí ni no ni todo lo contrario, no se mojan. Ellos no se mojan en nada porque en verdad aspiraban a un proceso revolucionario a imagen y semejanza de lo que había sufrido en la Unión Soviética Rusia en 1917. Era el modelo al que ellos aspiraban. Y hay un episodio en 1921 que se produce una escisión dentro del PSOE. Voy muy rápido para que nos dé tiempo a tocar las fechas claves. En 1921 nace el Partido Comunista de España como una escisión del Partido Socialista. Hay un congreso donde Stalin había dado la orden, Stalin, Lenin, estaba todavía vivo porque Lenin muere en 1924, y la orden es que se vayan separando los partidos socialistas o comunistas que no obedezcan a la disciplina soviética. Y el PSOE vota a favor, en un primer momento, de someterse a la disciplina soviética. Pero 6 meses después se lo piensan mejor y dicen, oye, preferimos mangonear nosotros y que no nos dirijan desde Moscú. Ese es el motivo por lo cual 6 meses después revierte la situación y nace el Partido Comunista de España. Este es un detalle importante. No era ninguna cuestión ideológica, era una cuestión meramente de si querían depender de la Unión Soviética o dependían de ellos mismos. De hecho, el Partido Comunista cuando nace, y nace como Mundo Obrero, su órgano oficial, decían la sección soviética en España. Esto venía en la cabecera del Mundo Obrero, es decir, que dependían directamente de dirigentes soviéticos, y eso a los del PSOE pues no les hizo mucha gracia. Pero no hubo en ningún momento ninguna disputa ideológica. En la Guerra Civil Española, una vez que en 1933 gana la derecha, se ponen a conspirar para no dejar gobernar. Se habla muchas veces de la revolución de 1934, la revolución de Asturias. Es mentira, no hubo ninguna revolución. Fue un intento de una golpista en toda España
donde solo tiene éxito durante 2 semanas en Asturias y 24 horas en Cataluña, concretamente en Barcelona. Fue un episodio grotesco que costó 1.500 vidas. Esto se produce, que eso también es falso y lo cuento en el libro, porque la CEDA, que había arrasado las elecciones, decide introducir 3 ministros de perfil bajo en el gobierno. Y digo que es mentira porque desde el mes de agosto el PSOE estaba armando milicias. En la CEDA decide introducir esos 3 ministros en octubre. En agosto ya se estaban preparando. De hecho, hay un buque en Turquesa que frente a las costas está desembarcando armas. Y digo en Asturias porque la UGT tenía mucha fuerza allí. ¿Y por qué en 1934 se produce esa intentona golpista en toda España? De hecho, hay víctimas en Madrid, hay víctimas en Sevilla, pero sobre todo el infierno se desata en Asturias, concretamente en Oviedo. Son asesinados 33 sacerdotes, luego vendrían cerca de 7.000, pero en esta fue una carta de presentación. Y claro, la izquierda siempre ha controlado el relato y hablaban de la Revolución de Asturias como algo mítico, y luego tanto es así que exageraron la represión que hubo. La represión fue bastante tibia. Les digo, la represión con los detenidos que hubo, que se habían torturado, asesinado, aquello se exageró. El caso es que esa intentona golpista les sale mal, pero hay un proceso de desestabilización continuo. En Asturias triunfa el golpe de Estado durante 15 días porque ahí colaboran con la CNT. En el resto del país la CNT se había inhibido. Pero ese experimento de Asturias valdría luego como germen para montar en febrero del 36 el Frente Popular. No vamos a hablar de la historia de la Segunda República, que nos podemos detener ahí, digo para seguir avanzando y para que veamos que el PSOE siempre se puso a trabajar en contra de España y de los españoles. Llega un momento que aquí me quiero detener porque es un episodio para que veamos lo que es la justicia proletaria. El fiscal general del Estado abre una investigación a Largo Caballero como el principal instigador del golpe junto con Indalecio Prieto. El fiscal se llamaba Valentín Gamazo, por cierto, tenía casa en Castilla-La Mancha. Luego volveremos porque, a pesar de las evidencias, el fiscal sostiene la culpabilidad de Largo Caballero en esa intentona golpista. Al final no permiten ni siquiera que el proceso siga adelante. Luego me pararé en este detalle para que veamos lo que entiende la izquierda, sobre todo el PSOE, por la justicia, democratizar la justicia. Llega febrero de 1936 con una derecha muy acobardada, como es la CEDA, y el PSOE, eso ya se sabe, hace trampas y hace un pucherazo y gana las elecciones. Esto a día de hoy está demostrado, no López Tardío, hay 2 profesores, por cierto, bastante, ¿cómo decirlo? Una vez que su libro tiene éxito, me pongo en contacto con ellos y no quieren ser entrevistados. Yo me quedo de patata y me dicen que es que están asustados por la repercusión que había tenido su libro, es decir, hacen una investigación muy sensata, y en lugar de darla a conocer, son timoratos y no quieren dejarse entrevistar porque tienen miedo a las represalias. Os hablo de hace unos años, no os hablo de los años 30, os hablo para que veáis la alargada sombra del PSOE de antes y de ahora. Independientemente, esto está sobradamente demostrado, y otros historiadores como Pío Mo habían demostrado que había habido un pucherazo, pero es verdad que no tenían las actas, y estos 2 investigadores tienen las actas, demuestran, ya no hay ningún género de duda, ¿no? Hacen pucherazo, y del 16 de febrero de 1936 al 18 de julio se desata el terror. Unas 500 personas son asesinadas. Os cuento que en los 70 años de existencia de ETA matan unas 900 personas. Digo ETA sin contar sus marcas blancas, porque con sus marcas blancas y tal, pues podemos estar hablando de 1.200. Bueno, pues aquí solo en 150 días son asesinadas 500 personas. Esto tampoco ofrece discusión. Cuando se asesinaba a un católico, a una persona de la CEDA, a un trabajador católico, a una persona que iba a misa, a un falangista, a un requete, nunca detuvieron a los autores. ¿Sabéis a quiénes detenían? A los amigos de la víctima y a sus familiares, por miedo a que se vengaran.
Es terrorífico, ¿eh? Así que matan a tu hijo y en vez de detener a los autores, claro, los autores eran ellos, detenían a los familiares de la víctima. En el libro cuento una anécdota que no es menor y que tiene mucha importancia, y es como Anastasio de los Reyes era un guardia civil que asiste al desfile del 5º aniversario de la Segunda República. En ese desfile es asesinado por milicianos del PSOE dirigidos por el teniente Castillo. Tiene importancia este nombre porque el teniente Castillo sería asesinado como venganza a lo que sucede en el entierro de Anastasio. En el entierro de Anastasio son asesinadas 5 personas. Uno de ellos, herido de gravedad, Lagunaro, que salva la vida, es un tradicionalista, milagrosamente, pero queda muy herido. Y el autor material es el teniente Castillo. La noche del 12 al 13 de julio, el teniente Castillo es asesinado por requetés y falangistas, como venganza. Esa misma noche es asesinado Calvo Sotelo. Digo, por eso tiene importancia. Insisto, asesinan a Anastasio en el entierro, 5 personas asesinados que asistían en ese predio. Cuando asesinan a Calvo Sotelo, ustedes ven esta imagen aquí, son asesinadas 4 personas que asisten al entierro. Es decir, no solo asesinaban a la víctima, sino que asesinaban a la gente que asistía al entierro. En ese entierro, en la portada de ese libro, son 4 personas las asesinadas. Claro, el asesinato de Calvo Sotelo es un detonante ya insostenible. Ahí es cuando Franco entiende que o te sublevabas o te asesinaban, no había más. Motivo por el cual tuvo tanto éxito la unificación. Quiero decir que aquí se unieron todos para salvar la vida. Que está muy bien lo de defender a España, la patria y todo, pero sobre todo en este momento era una cosa primaria que era salvar la vida, porque es que te asesinaban. Una vez que asesinan a uno de los líderes de la oposición, y por cierto, en el Congreso de los Diputados, que voy de vez en cuando, siempre me quejo de que está el que yo considero el autor intelectual de ese crimen, que es Indalecio Prieto, hay un busto, hay homenaje, y no está la víctima, Calvo Sotelo. Es más, a Calvo Sotelo le han retirado todo el reconocimiento, calles, colegios, plazas, cuando es una víctima. Las víctimas del PSOE, porque todos estos crímenes son del PSOE, incluso las matanzas de Paracuello no es del Partido Comunista, es el PSOE el mayor responsable, porque era el partido mayoritario y quien tenía que velar por la seguridad de todos. Lejos de ver a Melquiades Álvarez, masón, republicano, pero de derechas, para protegerle le dicen que le van a meter en la cárcel. Bueno, la cárcel fue degollado. Mira, no te podemos cuidar, pero te metes en la cárcel y ahí te podemos proteger mejor. En la cárcel es degollado, igual que fueron degollados tantas miles de personas. Digo que era como te protegía el PSOE. Las barbaridades que hace el PSOE, ahora quiero volver a Largo Caballero. Por ejemplo, el novio de la hija de Largo Caballero estaba en el grupo de asesinos que mata a Calvo Sotelo. Es decir, que era quien está detrás de este crimen y de todos los crímenes que se producen es el PSOE. En este momento, cuento en el libro que hay varias tendencias del PSOE. Hay 3, un marxismo teórico, que sería el de Julián Besteiro, que él no es partidario de las armas, es partidario de llegar al poder por las urnas, pero una vez que hayan ganado, instaurar la dictadura del proletariado. Es decir, que no os creáis que era ningún demócrata ejemplar, que os era más digno que los demás. Está el marxismo de Indalecio Prieto y el marxismo revolucionario de Largo Caballero, que era el más pueril, el más pistolerín, y es el que triunfa. Os decía que Valentín Gamazo, que era el fiscal general de la República, cuando está ya en el lanzamiento, le dicen que mejor que deje Madrid y que se vaya a su casa en La Mancha. Van a buscarle milicianos del PSOE y le cogen a él y a sus 4 hijos. Delante de él van matando uno a uno a sus hijos, de mayor a menor, luego le matan a él, pero ahí quieren que vean cómo asesinan a sus hijos y los cadáveres los dejan en la casa, en la puerta de la viuda. Digo para que veamos un poco la justicia democrática, ¿no? Cuando alguien de izquierdas te hable de democratizar la justicia, pues haceos a la idea de lo que está hablando. Y esto no es ninguna broma, esto está documentado y
y hablo de Valentín Gamazo, que era el fiscal general de la República, que fue asesinado junto con sus hijos por haberse osado a incoar el proceso contra Largo Caballero por la intentona golpista del año 1934. Cuando el PSOE, las matanzas, la persecución religiosa, en España son asesinados cerca de 7.000 religiosos, el bando del Frente Popular asesina a 85.500 personas, también está documentado, y solo se fusilan a unas 14.000 personas por esos 85.500 crímenes. Y digo solo porque Franco lo que hace es conmutar las penas de muerte y conmuta cerca de unas 15.000 penas de muerte. La mayoría de esas personas que conmutó también eran culpables. Lo que pasa es que, como le pasó al abuelo de Pablo Iglesias, cuando has asesinado a los testigos y no queda nadie vivo que pueda mostrar pruebas contra ti, pues se le conmutaba. Si no había testigos, se conmutaba. Es condenado a cadena perpetua, pasa 4 o 5 años en prisión y al final, ¿qué es lo que hace el Estado español con todos aquellos que habían sido condenados, que habían luchado en el Frente Popular? Pues el Estado los acogía como funcionarios. Eso es la auténtica reconciliación. Es decir, el que había luchado en el Frente Popular, incluso teniendo delitos de guerra, si no encontraba trabajo, le contrataba el Estado. Ahora a lo mejor entendemos, esto también está documentado, y eso sí que formaba parte de la reconciliación. Quizás la reconciliación, una vez que uno ha entendido la historia criminal del Partido Socialista, con el PSOE es imposible ningún tipo de reconciliación, porque cuando le das la espalda te apuñala, es imposible. No hay reconciliación posible con el PSOE, de verdad os lo digo. Ojalá pudiéramos hablar de otras cuestiones, pero es imposible, no hay reconciliación posible con el Partido Socialista. Tú te crees que te está reconciliando y te está robando la cartera. Eso es lo más suave que te puedo hacer. Cuando el PSOE se va al exilio, huyen todos como conejos, solo se queda Besteiro. Fue una lástima que Besteiro, que estaba enfermo, muriera en la cárcel. Os digo que fue el único digno que se quedó a entregar Madrid. Y dan un golpe de Estado para acabar dentro del Partido Socialista con la facción que quería continuar la guerra. Bueno, todos los dirigentes en enero del 39 se habían largado de España. Eso sí, decían, oye, que no pasarán, que seguir matando, pero ellos estaban todos en el exilio. No quedaba un solo dirigente aquí, en Madrid. Bueno, tanto es así, vengo de Teruel el pasado fin de semana y el obispo Polanco fue asesinado ya en febrero de 1939, que la guerra estaba prácticamente terminada, pero según iban huyendo hacia Perpiñán, iban asesinando a todo el que pillaban. Y llevaban como prisionero al obispo Polanco, no sabían qué hacer con él y le asesinan. Entonces, cuando el Frente Popular, o mejor dicho, el PSOE se va al exilio, ahí continúan matándose entre ellos para ver quién se queda con lo que habían robado en España. Esto está documentado en Díaz del Vita, se van a México unos, y luego hay dos grandes ladrones en el PSOE, que es Negrín e Indalecio Prieto. Ambos fueron ministros de Hacienda, es curioso. Uno entregó el oro de España a Moscú y el otro se llevó todo lo robado a México. Y ellos, que eran muy amigos, acabaron bastante mal para ver quién se quedaba con lo que aquí habían robado. Nunca existió esa caja de resistencia de los exiliados, porque la gran mayoría de los exiliados o era por delitos de sangre o por temas económicos. Es curioso cómo la estación de Atocha le cambian el nombre y dicen, se apropian ellos del voto femenino. Bueno, el primer estatuto del voto femenino en 1926 lo hace Calvo Sotelo. Digo porque hay mucha mitología. El PSOE no quería que la mujer votara porque consideraba que iba a hacer caso al marido o al confesor. De hecho, cuando la mujer podía votar en 1936, tenían razón, porque ganan la derecha, motivo por el cual no querían que votaran. Bueno, la que consigue el voto femenino acaba huyendo del Madrid republicano, pero huye en agosto de 1936. No, y se va a Suiza. Tenía dinero, se lo podía permitir. No se va en 1939. A la mínima que pudo, se largó en agosto de 1936 a Suiza. Bueno, yo os contaba que
A partir de 1939 el PSOE desaparece, el Partido Comunista es verdad que era más aguerrido, montan guerrilla, montan una organización terrorista como es el Maquis, que nada tenía que ver con el Partido Socialista. Llegamos a 1973 y antes del asesinato de Carrero Blanco, la gente del régimen ya se estaba recolocando, incluso los servicios secretos del régimen dan a Tierno Galván, es que Tierno Galván era catedrático en la universidad, todo el mundo sabía que era marxista, y le dan 400.000 pesetas y monta el Partido Socialista Popular. ¿Os acordáis? Bueno, el viejo profesor, el viejo verde, fue alcalde de Madrid. ¿Sabéis quién era su asistente? Era Pepe Bono, le llevaba el maletín, el que ha salido ahora del armario. Curioso, seguro que le conocéis. Además tiene casa aquí, Qué sorpresa, aquí en Olías, ¿no? Sí. Vive con su nueva pareja porque ha cambiado recientemente, pero bueno, eso sí, a lo de menos, pues claro, donde vive es en República Dominicana o en Tánger, que hace muchos viajes ahí. Bueno, Pepe Bono era el amigo, conocía al padre de Pablo Iglesias. El padre de Pablo Iglesias militaba en una organización terrorista como el FRAP. El FRAP era una banda de tarados, pero asesinaron a 6 policías, a uno de ellos a puñaladas. Claro, dice, mi padre era antifranquista, eso es razón, era antifascista, posiblemente no fuera, pero también militaba en una organización terrorista, una banda de tarados, porque eran maoístas de tendencia albanesa. Hay que estar muy chalado ya, ¿no? Pues rizaba el rizo. Bueno, pues ¿sabéis por qué le conoce? Le conoce porque él era el pasante en el despacho de abogados de Tierno Galván. ¿Y sabéis por quién? Con Raúl Morodo. Raúl Morodo fue el embajador de España del 2004 al 2007 en Venezuela. Ha sido condenado por negocio por PDVSA. ¿Os suena PDVSA? La empresa pública Petróleos Venezolanos. La fortuna de Bono, que lo cuento en el libro, entre otras cosas, se sospecha que es porque vendía armas a Venezuela. Por cierto, no quiso venderle aviones y sí fragatas, porque según se comenta, es posible que la comisión de la venta de fragatas era muy suculenta que la venta de aviones y de helicópteros. El caso es que nunca ha explicado bien su fortuna. Raúl Morodo era compañero de partido. Zapatero le pide a Bono que le presente a Pablo Iglesias hijo, porque queda un jubilado, y es Pepe Bono el que hace de intermediario entre Pablo Iglesias no Pablo Iglesias el fundador, sino Pablo Iglesias Turrón y Zapatero, y José Luis Rodríguez Zapatero. Digo porque estos detalles menores son importantes. Y digo porque Tierno Galván con Franco Vivo ya van montando, se van inventando una oposición que había que crear. ¿Cuál es el error de la oposición? Que de repente se criminaliza todo en el Partido Comunista y se blanquea al Partido Socialista. Y a algún lumbreras dijeron, oye, que aquí hay unos niños de papá, Felipe González, su mujer Carmen Romero, su novia, Luis Yáñez, Alfonso Guerra, el clan de la tortilla, sevillanos, abogados laboralistas, y se inventan el PSOE. Tanto se inventan el PSOE, con la ayuda de la CIA, los servicios secretos españoles, de Billy Beal, de la Internacional Socialista, que algún lumbrera dijo, pues le vamos a llamar PSOE, como el PSOE no ha estado aquí nunca, pues... Y resulta que el PSOE, es verdad que estaba Rodolfo Llopis, que estaba en el exilio, y cuando van a legalizar partidos políticos, asociaciones, a Felipe González, el Ministerio del Interior, se le abre un día antes. Entonces coge Felipe González y empiezan robando ya el nuevo PSOE, roba las siglas al PSOE. Cuando al día siguiente va el resto de partidos, aparece Rodolfo Llopis, yo soy el presidente del PSOE. No se puede llamar PSOE, que ya está inscrito aquí. ¿Cómo? Yo llegaba a las 8 de la mañana y lo habían inscrito el día anterior, que estaba prohibido. Pues, entonces Rodolfo Llopis le roban las siglas, se llama PSOE histórico. El día que el PSOE gana las elecciones, el 28 de octubre de 1982, Rodolfo Llopis, el del PSOE que había vuelto del exilio, se va al exilio y muere en el exilio, muy encabronado porque le habían robado las siglas del PSOE. Pero en 1976 hay que inventarse un medio de comunicación para el PSOE, porque la transición estaba inventada para que ganara el PSOE, para que pilotara en torno al PSOE. Y se monta El País. Bueno, en la fundación del diario El País, 50 años, acaba de cumplir, 50 años independiente de la verdad. Resulta que Manuel Fraga pone hasta 300.000 pesetas, porque
la gente del régimen se tomó esto de cachondeo. Esto va sin coña. Se tomó de cachondeo, oye, que gobierne Felipe, luego nosotros. Bueno, el rey era el primer interesado en que ganara Felipe, porque él era el rey que le había puesto Franco, entonces había que blanquear todo esto. De hecho, el vicepresidente del gobierno iba a ser Felipe González en un gobierno presidido por la Armada, ahora que está tan de moda. Con lo cual, podríamos decir que el PSOE estuvo detrás de la intentona golpista de 1934 y yo no tengo ninguna duda que también colaboró en la intentona golpista de 1981. Es decir, si os dais cuenta, llega siempre al poder después de un hecho luctuoso. Luego podemos hablar del 11M, del que también hablo, que yo no digo que estuviese detrás, pero son los grandes beneficiados en cada uno de los... cada vez que ha habido algo traumático en España, el PSOE ha estado siempre detrás sacando partido. Elecciones fraudulentas, golpes de Estado, atentados, no ha habido otra, no se han perdido ni una sola ocasión. El PSOE está en 15 años robando, y ya nos metemos en el siguiente libro, el PSOE contra España. En el PSOE contra España, recuerdo los últimos casos de corrupción socialista, que son innumerables, incontables, pero luego pasan por una travesía del desierto un pelín complicada, que es estar en la oposición. No estaban preparados para estar en la oposición. Y hay unas primarias, se les ocurren las primeras primarias que hace el PSOE. ¿Sabéis quiénes son los candidatos? Joaquín Almunia, que había sido ministro de Industria, mano derecha de Felipe González también. Resulta que, ¿os acordáis de la reconversión industrial? Cuando un socialista te dice reconversión industrial, consiste en cargarse la industria, que fue lo que hicieron, ¿no? Cargarse toda la industria, esa fue la reconversión. Bueno, pues hay unas primarias entre Borrell, ¿os suena Borrell? Ha estado de ministro, ha estado de Mr. Peck, que es el responsable de exteriores de la Unión Europea, y las primarias gana Borrell. Bueno, pues le sacan un caso de corrupción, era fácil que cualquiera que hubiese tenido cualquier caso de responsabilidad del PSOE tuviera corrupción. Y le roban las primarias a Borrell, motivo por el cual se encabrona bastante y ponen a Joaquín Almunia. Esto es importante porque hay quien dice que lo del caso de corrupción, que había sido menor de los colaboradores suyos, era más bien por su tendencia o su creencia sexual. Era acusado de homosexual. Esto está, esos rumores de que le gustaba un torero, no sé si ustedes se acordarán, y claro, en el PSOE son muy machos, lo son ahora, y eso no gustó. Y esto va sin coña. Yo creo que se meta un poquito en la hemeroteca a analizar sobre Borrell, que por qué no sale en esas primarias, le buscan un tema muy de segunda fila de corrupción. El caso es que las primeras primarias que hace el PSOE, al que gana, no le dan la secretaría del partido y se lo dan al que pierde, porque era del gusto de Felipe González. A Joaquín Almunia le colocan de comisario en Europa, que parecíamos que aquello no valía para nada, y luego nos hemos enterado que lo de Europa y estar de comisario pues era más importante de lo que parecía, pero en esa época nos sonaba como muy lejano. Bueno, hay navajazos entre ellos, el propio Bono se presenta también a presidir, a llevar la secretaría del partido, y por ahí aparecía un diputado de León, desconocido, Bambi, Mr. Bean. La verdad es que le minusvaloramos, pensábamos que era tontito, y la verdad es que era más listo de lo que parecía y tal, y era Zapatero. Ojo, luego la misma jugada se repetiría con Sánchez, porque a Sánchez le eligen como de compromiso, era un concejal del Ayuntamiento de Madrid, había pasado desapercibido, bueno, había estado también en el asunto de Caja Madrid, pero bueno, como habían estado todos, pues también pasó desapercibido, porque había estado gente del PP metida allí, tal, que si Rodrigo Rato, que si el otro. Bueno, el caso es que Zapatero se hace inesperadamente con la secretaría del partido, pero como el PSOE iba a perder, pues a nadie le importaba. Era un poco como lo de poner a Ayuso de candidata, como iban a perder. De hecho, en las primeras elecciones, Ayuso sacó el peor resultado de la historia del Partido Popular, pero varias carambolas hacen que fuera la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pues algo parecido pasó con Zapatero. Hombre, las carambolas, hubo las cloacas del Estado, hubo los atentados del 11M, hubo la cobardía del Partido Popular, el acoso a las sedes. El caso es que inesperadamente, excepto para el PSOE, gana el PSOE. Y tenemos a Zapatero durante 8 años, que lo que hace es que Zapatero reivindica el PSOE del exilio. Ya tenemos 2 PSOEs, el del exilio mucho más ideologizado y el de Felipe González, el ladrón. Y
intenta unificar. Bueno, la unificación verdadera vendría luego con Pedro Sánchez. Y luego tenemos la victoria de... Digo que la figura de Zapatero es importantísima porque los que hemos vivido esa época la recordamos con pavor, como de las peores historias, el peor presidente. Era, bueno, de ahí está la victoria arrolladora de un tío tan simplón como puede ser Mariano Rajoy. Lo que pasa es que Mariano Rajoy hizo casi más daño que las otras 2 legislaturas de Zapatero. Llegó a ser la 3ª legislatura de Zapatero fuera de Mariano Rajoy, porque dio por buenas todas las políticas. Y esto también es importante porque la figura de Zapatero entiende perfectamente que una cosa es el votante, pero que manda en el partido no es el votante, son las bases. Y las bases del PSOE son pero que muy radicales. Y dice, pero es que me da igual el votante, a mí lo que me interesa es radicalizar el partido, y lo consigue. Lo consigue que llegan nuestros días. Digo que Mariano Rajoy, gracias a él, está Pedro Sánchez, porque su gestión fue tan sumamente penosa, tan sumamente inane, no derogando ni una sola ley del gobierno de Zapatero, que las dio por buena. Por eso hizo mucho más daño Mariano Rajoy que Sánchez, que Zapatero, porque cuando gana la derecha y no hace nada para anular esas leyes, la superioridad moral se la estás dando tú. Y hay una persona que hizo mucho daño, que es José María Aznar, y también lo cuento. José María Aznar, el 20 de noviembre del 2002, condena el 18 de julio. Condena a su padre y a su abuelo, que por cierto se habían sublevado porque iban a ser asesinados. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque condenándolo, escribe sin darse cuenta, o a lo mejor lo hace queriendo, el prólogo de lo que luego sería la Ley de Memoria Histórica del 2007. Claro, si tú te condenas a los que se han sublevado por salvar la vida, tú ya les estás concediendo a ellos una superioridad moral. Oye, que hicisteis bien en matarnos, que a Calvo Sotelo hicisteis bien. Claro, lo que pasaba por ellos lo cargaste. Eso fue lo que hizo Aznar. Yo, pues bueno, todos esos crímenes. Y Zapatero debió pensar, estos tíos son más tontos que yo. Esto es increíble, me lo han puesto a huevo. Claro, ¿cómo se van a negar a una ley de memoria histórica si ellos mismos se han condenado? Y eso fue lo que pasó, la ley de memoria histórica. Luego tenemos a Mariano Rajoy, que no deroga nada, llega Sánchez y dice, pero estas son... Llega aquí, bueno, no solo nos la derogan, os cuento. Mariano Rajoy hace 2 recursos en el Constitucional. Una a la ley de matrimonios homosexuales, el mismo día que se va a la boda de Javier Maroto, un conocido homosexual. Bueno, claro, la verdad es que yo soy un magistrado del Tribunal Constitucional, digo, bueno, esto sabrán. Pero luego también hacen no derogan la ley de memoria histórica, pero ponen un recurso contra la ley de memoria histórica. Digo, oiga, pero si has ganado las elecciones, derógalo tú. No derogaron ninguna de las 2 leyes. El Tribunal Constitucional tuvo esos recursos con mayoría conservadora 13 años metida en un cajón. Bueno, el otro fue la ley del aborto. No, le decían a sus propios magistrados, esto mejor no lo veas. Hay una mayoría constitucional del Partido Popular y los recursos del Partido Popular están 13 años en un cajón. Llega el sinvergüenza que tenemos ahora y en 2 semanas los ve todo y anula esos recursos. Y el Partido Popular, ¿sabe lo que hace? Respira tranquilo. Digo, menos mal, si nos llegan a dar la razón estamos perdidos. Es decir, esto es el Partido Popular. Digo que ha sido connivente con el Partido Socialista. El Partido Popular tiene un problema. Se le mueven 400 votantes diarios por edad. Y no lo renueva. Pues la gente joven vota Vox. Esto va sin coña. Es que esto es como dice Fernando Paz, es el partido de las cabinas de teléfono. Y a mí me das una cabina y yo se me he olvidado manejarla. Ellos van a un bar a pedir una ficha. Que no pasa nada. Te quiero decir con todo el respeto. Pero que han perdido el pulso de la calle, el de la realidad. Cuando digo que es de otro tipo de gente, no es por edad, es por la mentalidad que tienen. No han leído que esto estamos en otro estadio. Se piensan que todo esto ha sido una broma, que esto va muy en serio. Que la nueva ley de memoria histórica nos prohíbe, nos dice qué tenemos que pensar y nos pueden multar por pensar diferente a lo que ellos quieren que pensemos. Es que ya es una lucha civilizatoria, como digo en el libro, ya no es una lucha política. Es una lucha en defensa del sentido común. Nos quieren decir que hay 35 sexos distintos. Así que ya no se trata de que un tío es un tío, una tía es un tío, con independencia de que a un tío le gusten los tíos o a las tías. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de que un tío se siente conejo y me obliga a mí a que yo le vea como un conejo. Yo al conejo le doy un golpe en la nuca y lo cocino, le echo a la cazuela. Es decir, o yo a un perro, si aporta mal, pues se me escapa una patada. Oye, yo tengo 2 perros, pero no sé si me entendéis.
Es decir, no solo es que tú te sientas un perro, es que me obligan a mí a verte como un perro. Digo, bueno, esto ya es una defensa del sentido común, ya no te hablo ni siquiera te hablo de cosas básicas, que un niño tiene pene y una niña vulva, punto. Con independencia de que luego te busque una cosa o la otra. Yo no me meto en eso. Nos quieren hacer ver que un niño con 3 o 4 años, si se siente tío, le puede decir a papá que se quiere mutilar el pene. Pero, entonces, el que tú digas que esto es una locura, pues te pueden llevar a la cárcel, o te pueden llevar, o te pueden multar, o te dicen que la historia sucedió como ellos dicen que sucedió, y por mucho que haya pruebas, oye, que habéis levantado una fosa, que aparecen 500 curas asesinados, échale, no, eso no es así, no, es que están ahí los curas, no, será otra cosa. Es decir, oye, es que es de día, no, es de noche, no, es que es de día, no, que es de noche, es que es de día, multa. Es decir, estamos llegando a estos extremos de locura, ¿no? Por eso digo que el Partido Popular ha hecho mucho daño, y lo cuento en el libro, cómo ellos han ido ganando terreno. Y luego llegamos a la corrupción generalizada. En las manos del presidente, que le coloca a un amigo de la Diputación, es un triángulo amoroso, porque tiene una novia china o japonesa. Tiene un tal Luis Carrero, no confundir con Carrero Blanco, que es un empleado de allí, que le mandan para que cuida al hermano tonto. Le han colocado a dedo, le llaman, ¿y dónde trabaja usted? Y yo qué sé, pero ¿qué pregunta me hace? Bueno, ¿dónde está su despacho? Mi despacho, pues ahí. ¿Y a qué se dedica? Pues a las artes escénicas. ¿En qué consiste? Y yo qué sé. Esto es verdad. Pero luego en televisión manipulaban, porque la segunda vez que le hacen las mismas preguntas era la segunda vez que comparecía. Y ahí el abogado le dio 3 collejas y le dijo, tío, a ver si te aprendes esto. Entonces luego en televisión salen las preguntas del primer interrogatorio y las respuestas del segundo. Bueno, son tan tontos manipulando que el otro día Javier Ruiz confunde a Sabino Fernández Campos con Sabino Ayana. Es que son zotes hasta para eso. Sale Vito Quiles levantando la V de la victoria y dice, están haciendo el saludo nazi. Es decir, que son así de burdos, pero si tú dices, es mentira, no estaba haciendo el saludo nazi. Es verdad, lo estaba haciendo. Que es mentira, lo estaba haciendo. Cuando dicen que Soraya, iban a decir Soraya Sánchez Santa María, no, Sara Santa Olaya es mitad teta, mitad tonta, no es mentira, es tonta entera. Es que no sé lo que sea lo otro, pero tonta entera es. Bueno, pues iba a ser la candidata. La ponen de candidata, o la quieren que sea, no. O tenemos a la Teletubby de Yolanda Díaz, que dice, le voy a comunicar que no voy a participar. Pero hija, si es que no te han dejado. No, es que no, he decidido que no, esto, no, yo me voy a unir, yo voy a estar fuera ayudando. ¿Pero ayudando a qué? Si no te han dejado ni ir a los 2 aquelarres que habéis hecho. Esta es la oposición de la oposición, porque hablan como si hubiesen en la oposición y llevan 8 años gobernando. Es que llevan 8 años gobernando y robando. Si yo no le doy, el otro día en Teruel me pide la policía la documentación. Si le digo que venga el juez Peinado, que no se lo voy a dar. Es que le han pedido el pasaporte a la mujer de Pedro Sánchez, que se ha criado entre puticlubs, entre saunas gays, entre ese ambiente tan feminista. Y resulta que nos dictan a los demás la moral cuando ellos viven de esto. Cuando es a José Luis Ábalos, que es el que presenta a Sánchez en la moción de censura, lo cuento aquí, llevó un cargamento de prostitutas a Teruel cuando estábamos en pandemia, cuando estábamos encerrados, y mientras estábamos encerrados, ellos estaban haciendo negocio con las mascarillas. Claro, así, España fue el último país del mundo en quitarse la mascarilla. Y decían, mascarillas fake, si lo sabían que eran fake, no vale para nada, es igual. Es que compraron millones de mascarillas que, compramos nosotros y nos las vendieron a nosotros. Porque compraban las mascarillas con dinero público, con nuestro dinero, y luego ibas a la farmacia y la comprabas tú. Las hemos pagado no sé cuántas veces. Y luego dicen, hubo millones de mascarillas que eran fake. Si ya lo sabían, les daba igual. Pero no valían para nada, como se ha mostrado luego. Y resulta que ellos estaban todo el día con Peñojeta Ramírez celebrando el banquete del panfleto que tiene. ¿Os acordáis? Que celebró ahí en el Casino de Madrid. Que lo primero que se pone en funcionamiento con los derechos televisivos son el fútbol. Bueno, ha sido todo un cúmulo de despropósitos. Y en este libro, El PSOE contra España, la conclusión, y le he dicho antes,
es que es incompatible el desarrollo de España con el PSOE. No hay más. Y aquí cuento desde Felipe González hasta los incendios de este verano, que solo les interesaban los incendios de las comunidades autónomas donde gobernaba el Partido Popular, como si no fuese responsabilidad del Estado. Las víctimas solo les interesaban los que habían muerto en las residencias de ancianos de Madrid. El resto les daba igual, cuando fue todo absolutamente pésimo. No me vale ni la gestión autonómica ni la gestión estatal, pero la culpa la tiene el Estado. Es que en la Diada de Valencia, si quieren ayuda, que la pidan, y culpabilizando a un tonto que el único mérito que tiene es haberse presentado a Eurovisión y encima no te eligen, como es Mazón, pero es un daño estético. Que estuviese zumbando, hablando, haciendo una entrevista de trabajo ahí en el Ventoro, pero el que tenía responsabilidad de verdad, quiero pensar que alguien que supiera, porque que el servicio de emergencia dependa de un tío que se ha presentado a Eurovisión y que nadie era capaz de hacer nada porque no localizaban al presidente de la comunidad, que quiero decir que es ridículo. Quiero pensar que hay alguien a los mandos de la nave en cuestiones técnicas. No, es que no hizo nada el servicio de emergencia porque dependía del presidente, pero ¿cuándo se ha visto eso? Porque si depende de Mazón, que insisto, el mérito que tienes, haberse presentado a Eurovisión, entonces algo falla en España. Pero estos últimos años, 8 años, es una degradación continua y sistemática. Y nos hemos acostumbrado incluso a la corrupción. La hemos normalizado tanto que Ángel Víctor Torres, cuando era presidente de Canarias, ahora le ponen de ministro cuando se sabe que daba licencias para que montaran una refinería en Canarias. Conocido masón. Félix Bolaños, conocido masón, de ministro de Justicia, haciendo leyes para controlar todavía más a los 4 jueces que hay independientes, porque nadie se piense que hay jueces independientes, hay 4 o 5, pero no quedan mucho en la justicia. Tenemos, bueno, ¿qué les voy a contar? Dicen ahora que Zapatero acabó con ETA. Hombre, si acabar con ETA es que su ministro, como era el químico Rubalcaba, al que el Partido Popular considera un hombre del Estado, daba chivatazos en el Faisán, y lo cuento en el libro, como 2 altos rangos del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior lleva podrido 50 años, eso yo creo que lo sabemos todos también, ¿no? Y si no, se lo cuento yo, porque hay innumerables casos de cómo siempre están involucrados desde el Faisán hasta el 11M, bueno, hasta el atentado de Cabrero Blanco. Es decir, que y siempre han estado trabajando a favor de los mismos. Y es muy, muy grave. Lo estamos viendo ahora con el DAO, que un tío se tiene que jubilar y le alargan la carrera y resulta que era un violador, según parece. Hombre, me parece gravísimo, ¿no? En manos de quienes estamos. La conclusión que saco es que el Estado le ha declarado la guerra al pueblo español, porque el Estado ha sido secuestrado por un partido, por el Partido Socialista. Ha canibalizado todas las instituciones, desde la universidad, Televisión Española, la jefatura del Estado, si me apuran. Lo ha canibalizado todo. No hay una institución, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, los juzgados. Los jueces tienen miedo a dictar sentencias independientes. Si hay un juez independiente van a ver cómo se lo cargan. No me refiero solo a Peinado, lo cuento también en el libro. Van a por la juez Beatriz Viedma de Extremadura, de Badajoz concretamente. Es decir, no dejan, fueron a por la jueza Laya con el tema de los seres, que se nos ha olvidado el tema de los seres. Llega el Tribunal Constitucional y dice, anulamos la sentencia de los seres. ¿Y quién devuelve los casi 800 millones que había robado? No, está anulado. Y nos exigen a los demás que le pidamos perdón al camarada Guiñán y al camarada Chávez. Digo, esto es acojonante. Y encima les tenemos que pedir perdón porque les hemos difamado, pero se habían robado 800 millones. Bueno, ¿dónde están? No sé. Es decir, es todo un cúmulo de despropósitos, pero estos últimos 8 años han sido brutales. Bueno, mi consejo es que si quieren actualizar todos los casos que sabemos, aquí tienen ambos libros y el PSOE contra España. Les va a sonar todo lo que aquí contamos. Así que muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. Antes, para arriba, eso. Oye, sí, para concluir, sí que queríamos que hubiera un turno de preguntas, de que alguien pudiera hacer alguna cuestión. Muy bien, pues si levantan la mano, le acercamos el micrófono, alguien le acerca el micrófono y lo hace. A ver.
Gracias. Va a preguntar antes. Vale. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nada, yo simplemente quería, Javier, lo primero de todo, darte la enhorabuena, porque creo que en un día como hoy es el momento. Eres un referente intelectual de toda una generación que no nos ha convencido de lo que nos han contado en la escuela. Así que simplemente darte las gracias por ello, por dedicar todo el tiempo que has hecho durante toda tu carrera profesional, pero también durante todo tu tiempo libre, y para dejar todo ese conocimiento que tienes por escrito para las siguientes generaciones. Eso es lo primero. Y lo segundo, una pregunta que yo creo que todos nos estamos haciendo los que estamos aquí. ¿Tú crees, Javier, que el próximo año el Partido Socialista Obrero, que antes era español, va a intentar amañar las elecciones generales? Gracias. Deberíamos tener dos micrófonos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras inmerecidas, pero yo te lo agradezco. Ya sabes que el cariño y la admiración que este proceso es mutuo. Yo solo digo que el Partido Socialista es capaz de absolutamente todo lo que nos podamos imaginar. Han cosificado al adversario político. Ya no somos adversarios, somos enemigos. Yo también los considero enemigos, yo no os voy a engañar. Yo guardo mucho rencor dentro, sobre todo desde el momento que nos encerraron 90 días injustificados, y luego cuando te enteras que no era porque fueran tontos, no, es que estaban haciendo negocio cuando tú estabas encerrado. Eso es lo peor de todo. Mientras nuestros familiares, amigos morían, fallecían, ellos se estaban enriqueciendo, como hemos visto, o cosas como lo del parador de Teruel con Pilar Happy Alegría, ¿no? Es un cúmulo de despropósitos. Del PSOE me creo absolutamente todo. Que puedan llegar a matar, que se hayan alineado, vamos a ver, el PSOE monta una organización terrorista para luchar contra el terrorismo. Con eso está todo dicho. Y encima, como el dinero se lo gastaban entre el casino, las putas y lo mismo que ahora, resulta que al sicario, en vez de darle 1 millón de pesetas, le llevaban 50.000 pesetas. Y claro, cogían a gente que no tenía mucha idea y acababan equivocándose, matando a un tío que pasaba por ahí, secuestrando a Segundo Mael. Esto es verídico, no es nada, porque en este libro pongo cada uno de los casos de los GAL, de los crímenes en los que están. Y sobre todo porque para acabar con ETA, para eso tenías al ejército, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Con lo cual, son capaces de todo, y sobre todo con un Partido Popular que está buscando a Willy, ¿no? Esto que sería buscando a Willy, está buscando al PSOE bueno, cuando no saben que nunca ha existido un PSOE bueno. Sí, son capaces de todo, por eso la importancia, esto es una opinión muy personal, de que Vox coja mucha fuerza para que sea imparable, aunque nos queda un camino muy complicado, una criminalización sistemática, pero hay que ser fuertes, hay que estar ahí, porque como diría el berberecho parlante de Carmen Calvo, es que nos va la vida en ello. Claro que nos va la vida en ello, la vida y el futuro de nuestros hijos y el nuestro propio. ¿Preguntas por aquí? Sí, buenas tardes. Yo lo que quería preguntar es para darle las gracias por su presentación, y lo que quería preguntar es que como profesor si tiene algo, una noticia sobre el tema de que la primera visita que tuvo Zapatero cuando usted movimiento. Sí, Sánchez en la Moncloa. En la Moncloa. Sí. ¿Puede decirnos algo? Sí. Bueno, hemos visto, bueno, si tenéis, aunque yo hablo fuerte, igual se me escucha sin micro. Bueno, vamos a ver, la primera visita que recibe Sánchez es la de Soros. Hay una sintonía perfectamente con el globalismo, con esta mafia que representa Soros, ahora está encarnado en su hijo, que representaba Chocho Biden. Esto es importante, esto es más importante de lo que parece, porque ese globalismo, que también hay que recordar que Mariano Rajoy, cuando gana las elecciones, él es el que firma la Agenda 2030 del 2015. Es decir, la Agenda 2030 en España no la trae el PSOE, la trae el Partido Popular. A lo mejor no sabían. Y también hay que recordar un conocido viaje, no se sabe muy bien, a México, donde el Rajoy que vuelve es muy distinto del que se había ido y las promesas que nos habían hecho aquí.
¿no? Y yo creo que fueron a recibir instrucciones. Hay que recordar cómo a Donald Trump han intentado asesinar en un par de ocasiones. Intentaron asesinar también a Bolsonaro. No estoy diciendo nada. A Manuel Uribe le asesinaron el pasado mes de agosto en Colombia. Te quiero decir que estamos ante enemigos muy poderosos y uno de los personajes más siniestros que mueve los hilos es Soros, no hay ninguna mitología, o los Clinton o Bill Gates. Es decir, no es, ellos han jugado también al tema de la pandemia y luego han jugado porque han inoculado a gran parte de la población con medicamentos experimentales que te decían que te tenías que poner, y oye, eso está muy bien, pero no estaba testado, pero si no te lo ponías, te señalaban por la calle, la vieja del visillo, te iban, no, póntelo para salvar a tu familia. Hemos descubierto que era todo lo contrario, ¿no? O por lo menos se podían haber responsabilizado de algo, pero no se han responsabilizado absolutamente de nada, de ninguna de las actuaciones criminales. Digo criminales porque los efectos que han sido devastadores, y el problema es que no se han responsabilizado, porque uno puede tener buena fe y es que no sabíamos, oye, pues te compro eso, bueno, pues mira, es que se me ha muerto, no, eso, se puso esto, hizo esto porque quiso. Si esa visita que tuvo esa tarde noche, que no estaba agendada, de Soros al Palacio de la Moncloa, fue muy significativa de los 8 años que estamos viviendo. Gracias. Sí, claro. Primero darte las gracias por la extraordinaria disertación que has tenido esta tarde. ¿Se oye? Sí. Mi pregunta va a ser una pregunta inversa. Has hablado, aquí tienes un libro histórico de la historia general del PSOE, tienes un libro contemporáneo, el PSOE contra España. Yo te reto a un tercer libro futurista y que ahora no lo amplíes. ¿Por qué no hablas del PSOE bueno? Ese PSOE bueno del futuro, el PSOE bueno. ¿Tú dónde crees que está el PSOE bueno? Bueno, el PSOE... Porque aquí en Castilla-La Mancha tenemos un PSOE bueno que visita las cadenas, y los medios de comunicación de derecha, que va con los obispos, que... Claro, el PSOE bueno. y que le gustan los toros además, mientras su partido lo intenta prohibir, aquí le gustan los toros. Mira, yo que llevo gran parte de mi vida buscando al PSOE bueno más que el Partido Popular, no existe. No existe ni va a existir en la vida. El único socialista bueno es el que ha muerto o ha dejado de serlo. No existe otro. De verdad, no es que era bueno este tío, no, bueno, podía ser, te hablo de cuñados míos, familiares, bueno, hablo en lo político, no en lo personal, puede ser un tío maravilloso, pero en el momento que apoya una ideología criminal y corrupta como es esta, el PSOE lo pudre todo y se lo come todo. Tanto es así que se inventa hasta marcas blancas que se las ha comido ya son una panda de miserables, además de taraos, de Podemos, de Sumar, ya no pintan nada, las ha fugatizado todo, las ha engullido, pero no existe el PSOE bueno. Y el tema es que no ha existido nunca. Paje es igual de miserable que el resto. Paje podía dar instrucciones a los suyos, no lo van a dar, porque son igual de miserables. Es decir, no existe, simplemente y que nadie lo busque, es que no ha existido nunca. Si el PSOE bueno era el químico Rubalcaba, que es el que se chivaba a ETA de que podía ser detenido, se le va a Faisal, o Felipe González, que es el inventor de la corrupción moderna, pues no ha existido y no existirá nunca. El único PSOE bueno es cuando desaparezca el PSOE o sea ilegalizado. Además, es algo que deberíamos tomarnos muy en serio. Como he dicho antes, el futuro de España o el progreso de este país pasa por la ilegalización del Partido Socialista o que desaparezca como desapareció en Italia. El Bettino Craxi, ya cuando se vio rodeado de corrupción, desapareció y se largó a Túnez y por eso dejó de existir el Partido Socialista Italiano. En Francia están a punto de desaparecer. En Alemania, porque los socialistas de ahí y los conservadores son exactamente igual que pasa en Portugal. En Portugal, por lo menos, el PP no engaña a nadie. ¿Sabéis cómo se llama el PP portugués? Partido Socialdemócrata. Ahí no engañan a nadie. Pero en España es el gran cáncer, la gran maldición que tiene España es el PSOE. Por lo cual no existe ni Paje ni nadie. Igual que Bono tampoco lo fue. Que Bono, recuerdo que era el candidato ideal para que votara a la derecha y que por eso ganaba siempre, porque era de derecha, era un cacique. Pues igual que ahora lo es Moreno Bonilla en Andalucía. Pero no existe. Ni Paje es bueno, ni nadie que esté dentro del PSOE puede ser bueno. Puede ser bueno en lo personal. Y aún así tengo alguna duda. Sí. ¿Qué opinas
nace la preocupación del Papa por la derecha? Bueno, he sido muy crítico con eso porque el otro día decían, no, es que es un bulo del país. Coño, que salga el güey desmintiéndolo, porque no, que exactamente no dijo eso. Pues hombre, pues si el Papa, yo escribí un artículo que lo que tenía que estar preocupado el Papa son de los herederos ideológicos de aquellos que habían asesinado a 7.000 religiosos. ¡Ojo! 7.000 religiosos. Pero el resto que asesinaron, no, la gran mayoría eran católicos. Pero hablo de solo religiosos. Monjas, 13 obispos, 200 monjas, 13 obispos, frailes, curas. De eso debería estar preocupado el Papa, de esa banalización de los que se sienten herederos ideológicos de los que hicieron esa persecución religiosa. Bueno, quiero pensar que el Papa a lo mejor cuando llegue a España, además me temo que no va a ser así, abra los ojos. Desde el momento que la jerarquía eclesiástica española consiente la resignificación, primero la profanación de gente enterrada en el Valle de los Caídos y luego la resignificación. Mira, yo antes que la resignificación prefiero que vuelen la cruz, porque lo que pretenden hacer ahí es un tema masónico, diabólico, y la culpa de todos estos crímenes la tiene la cruz. Para eso prefiero que la tiren, antes de que la resignifiquen con ella. Con lo cual, si la Iglesia permite esto... Mira, la Iglesia ha conseguido, la jerarquía eclesiástica, porque la Iglesia somos todos, ha conseguido vaciar los seminarios de vocaciones y los templos de fieles. Y teníamos que hacer lo mismo con el PSOE, echar a esta jerarquía eclesiástica a latigazos del templo. Es una opinión muy moderada por mi parte. Bueno, estamos hablando entre amigos, ¿no? Vaya paseos, que está dando. Buenas tardes. Javier. Yo lo que os quería preguntar es que parece que todo el mundo que Benito Sánchez está la cuerda floja, parece que está muy conflicto para que caiga. Tenemos a Trump, que Trump parece que va a empezar a controlar el mundo entero. Tenemos a Bascar, que el año Bascar tiene el mundo entero. Tenemos a los israelitas que están ahí. Tenemos el Pegasus. ¿Por qué no ese conflicto que falta no mueve hilos y la gente cae ya? Bueno, ahí la respuesta es sencilla. Es decir, Donald Trump es un patriota norteamericano, no español. Israel son patriotas. Israel es el mayor aliado de Marruecos, por ejemplo. Pero el problema no es los intereses extranjeros, que ellos juegan sus intereses. Mira, España es un país que está sobre los patriotas. Lo que pasa es que sobran los patriotas a favor de intereses extranjeros. Es decir, aquí hay poco patriota español, los que estamos en esta sala, por ejemplo, pero hay mucho patriota a favor de Marruecos, a favor del Reino Unido. Entonces, no podemos pedir a los demás que nos salven a nosotros. Y luego a Marruecos le interesa un gobierno como el de Sánchez. ¿Para qué le van a dejar caer? No sé si me entiendes. España está dándole patadas en la espinilla al gobierno de Donald Trump, mientras Marruecos le hace abrazos ficticios, iba a decir otra palabra un poquito más fea, pero entonces dice, pues apoyo a Marruecos porque el gobierno de España me está insultando. Es decir, porque son intereses estratégicos de cada país. Si en España hay un gobierno que insulta a Estados Unidos continuamente y Marruecos está todo el día haciendo la pelota a Estados Unidos, pues son más amigos de Marruecos. Y a Israel le da igual, Israel, pues si saca aquí o allá y tal, pues el problema no es. El problema es que, como he dicho, a España le sobran los patriotas, pero están a favor de intereses extranjeros, no de intereses de España. Hemos visto como la Casa Real, se ha sabido que ahora Juan Carlos hizo una llamada en el año 84 al Reino Unido para decir, oye, no para reclamar Gibraltar, para decir que entrábamos en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea, y que no teníamos ningún interés en solicitar Gibraltar. Es decir, que el problema no son ellos, el problema son los distintos gobiernos que hemos tenido aquí que nos han traicionado. Ese es el auténtico problema. No le podemos pedir a un Donald Trump que nos ayude. Si no queremos ser ayudados, porque los primeros que tenemos que dar ejemplo somos nosotros. Tú hablas de que a Sánchez... Mira, Sánchez está a punto de caer, pero pasa una cosa. A Sánchez y a sus secuaces, porque como la Constitución se hizo mal, la ley electoral se hizo mal, resulta que 18.000 votos en Teruel pusieron a Sánchez ahí. ¿Por qué? Porque se daba valor a las minorías, con lo cual era un juego... España necesita una catarsis para empezar un cambio en la ley electoral, el cambio en el modelo autonómico. Pero el problema lo tenemos dentro. Al Partido Popular le ha interesado este juego
Cuando ha estado no lo ha cambiado. Es decir, hay varias cosas que deberíamos hacer de forma urgente. Uno es el cambio de la ley electoral. ¿Qué pasa? La argamasa que une a Sánchez con sus socios es su odio a España. Y su odio a España puede más que el resto de cosas. Se matan entre ellos, porque entre ellos no se soportan. Pero claro, ante la posibilidad de un gobierno con Abascal de vicepresidente, diríamos, vamos a votarle a este lo que quiera. Y el otro está dispuesto a dar lo que quiera. Y el problema es que el PSOE lo da no solo por obligación, sino que lo entrega también por devoción. Cuando el PSOE hace la amnistía, no te creas que es porque está obligado, que puede estar obligado también, es que lo hace gustoso, que es el mayor de los problemas. Entonces, eso es todavía peor. Y no, es que si lo hiciese por mantenerse en el poder, no solo lo hace por mantenerse en el poder, es que su visión de Estado coincide con destrozar España. Ellos entienden una España sin Cataluña, aunque haya alguno dentro del PSC, del PSOE, por ejemplo en Castilla-La Mancha, que dice, ojo, que si nos quitamos los votos de Cataluña, no volvemos a ganar en el resto de España. No sé si me entiende, porque cuentan mucho esos diputados que dan. Si no, Cataluña ya, en la República Islámica de Cataluña, sería ya un hecho, si llega a ser por este gobierno. ¿Ya? Bueno, pues... ¿una pregunta más? Sí. La penúltima, que es la última. El concepto de traición. Sí. Si tuvieras que priorizar abiertamente, ¿cuáles han sido las mayores traiciones que a nivel contemporáneo ha realizado el socialismo en nuestro país? Y podrías decir, de P a P, ¿cuál sería la menor y la mayor? Pongamos un decálogo. Bueno, la mayor traición es cuando Zapatero dijo que España era un concepto discutido, discutible. Uno puede discutir temas económicos de aquí y allá, lo que no se puede discutir es la propia existencia de España. Y ellos lo han puesto en duda. Es que ellos dudan de que España exista. Y a partir de ahí, todo ha sido una traición sistemática. Es decir, uno puede estar equivocado en principios económicos, muy sesudos, o en mayor intervencionismo y tal. Bueno, el intervencionismo nos regulan todo lo que tenemos que comer, con quién te tienes que acostar, si es de tu mismo sexo, te van a dar una subvención, si te pintan la cara de negro o te vuelves al Islam, te van a dar otro apoyo. Es decir, es un odio sistemático a la nación, a España y a los españoles. Es un odio, es que nos odian. La mayor traición es esa, y a partir de ahí, toda la que quieran. Nos hemos vendido a intereses extranjeros, hemos regalado el Sáhara, pero claro, nada que no hiciera Juan Carlos I, con lo cual, primero. Yo decir que fue el primero en hablar de esto y el otro en reconocerlo, con lo cual es que llevamos 50 años, de verdad lo digo, en manos de traidores. Ha sido una traición sistemática. Podemos hablar de Suárez, pero claro, mira, el mejor presidente que ha tenido España en los últimos 50 años, ¿sabes cuál es? El bolso de Soraya Sáenz de Santamaría. A ver. Y a partir de ahí todo es mejorable. ¿Vale? Bueno, pues le reiteramos las gracias a Javier García Sá. Muchísimas gracias por venir a presentar los libros. De verdad, muchísimas gracias por la charla, por la presentación y por haber estado aquí. Gracias, José Luis, también por acompañarnos. Y ahora vamos a tener dos cosas. Uno, Javier va a estar aquí para firmar libros, para el que quiera. Con un vino o una cerveza, alguien me tiene que traer algo. Y el vino y la cerveza va a estar detrás, ahí, para que estemos un ratito todos juntos, ahí tomando algo y charlando y pasando un ratito, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Javier.